al canal, mi nombre es Claudia, por si es primera vez que me ves, soy cubana, pero ya llevo un tiempito viviendo en Uruguay. Y para enterarte de lo que ha sido mi experiencia acá en este país, solo tienes que stalkearme, darle para abajo a los videitos y ya está. Hoy me van a estar acompañando en un vlogcito de verano y empezamos con este sol, apenas son las 8 de la mañana y miren ya el sol que hay. Terrible, pero bueno, la primera tarea del día es ir al gimnasio, así que para allá vamos. Y hubo algo aquí, señores. Ay, sí. Se llevaron el... ¿Cómo que se llama eso? El espejo retrovisor. No, fula. ¿Dónde? Se subió el del carro por acá. Ah, sí. Digamos que un poco muy intensa la rutina de hoy. Pero bueno, ya estoy haciendo ya lo último, que es acá, elíptico. Por aquí tengo que hacer 20 minutos. Y por ahí está Silvi, la compañera de rutina. Y bueno, ya esto es lo último que me queda. Ay, pero son 20 minutos aquí. No sé si llegue, pero se va a intentar. Se logró. No puedo respirar. Ni respirar, ni creerme que llevo 20 minutos aquí. Ay, no. Bueno, señor. 20 minutos. A toda máquina. Ay, es hora de irse a estirar. Así que vamos. Ya salí del gimnasio. No cruzar. Pero por la acera, ¿ven? La cebra. Ay, salí del gimnasio y miré a Silvia lo que me regaló. Un budincito de naranja y zanahoria ahora para la merienda. Fíjate que vino exactamente picado en 4 pedazos para que los dos comiéramos 2 pedacitos. Y ahora llego a la casa, bajo al coco, me baño y ahí empieza mi día. Luego de bajar al coqui, me bañé porque de verdad que estaba empapada en sudor. Ahora voy a merendar lo que me regaló Silvia. Ay, muchísimas gracias. Voy a comerme un pedacito, bueno, los 2 pedacitos que hay ahí, eran 4, 2 para cada uno, así que me tocan ahora mis 2 pedazos de budín de zanahoria y naranja. Silvia hace unos budines riquísimos, pero bueno, voy a ponerme a eso, a responder comentarios. ¿Y qué hora es? Creo que son como las 10 de la mañana. Creo que son las 10. Tengo que ponerme una alarma porque a las 11 hay algo por ahí. Tengo que irme para la clínica. Ya verán lo que me voy a hacer. Y luego tengo que hacer la compra. Y a las 4 tengo turno en la peluquería de Silvia. Así que el día de hoy está ajetreadito. Y vamos a seguir. Está muy rico. Ya estoy llegando a la clínica. Ay, qué calor hace, señores. Hoy está en los planes
hacerle una cosita a Fran. Y bueno, voy a ver si también de paso me hago, creo que se llama una reconstrucción o algo así. Bueno, no sé decirle. Es el empaste de este prieto aquí que yo tengo. Son los empastes de Cuba, imagínense. Pero bueno, están los planes eso, así que vamos a ver qué me hacen finalmente hoy. Ya me toca. Me voy a quitar ese empaste feo ahí. Yo he tenido complejo con esa parte porque cada vez que me río tengo una hoja negra ahí, que eso parece, no sé, algo súper feo. Pero Fran se hizo algo que le quedó muy pero muy lindo. Se llama bordes estéticos. Miren, señor. Oye, la sonrisa cambia. Deja de locura. Ahora sí, ya caballero. Sí, y entonces se lo hizo el doctor por acá, Josbelito. Igual les dejo el Instagram en la descripción por si quieren chusmear por allá y ver los trabajos que hacen. Pues vamos allá. Me dijeron que tengo que ponerme anestesia y ya estoy ya nerviosa. Hay que ponerme anestesia. ¿No? No, no voy a tener anestesia. Ya no estoy nerviosa. Tú sabes lo que me comentaron una vez, que por qué si la ciencia es tan avanzada, ¿por qué no le quitan el ruidito pesado ese al ni? Está difícil eso. Está difícil. Está difícil, hasta yo le tengo miedo. Fíjate. Un odontólogo le tiene miedo a eso, en serio. Yo para atenderme fue muy tremendo, tú sabes. Ay, bueno, allá voy. Ay, ya me cambié la cara al saber que yo te voy a poner anestesia. Tranquila. ¿Cómo le estoy? Dame lo que tengo, lo que tenía en la parte de abajo. Ay, qué roja. El traje, ¿vale? Que tenía Cari. ¿Eso? Cari, debajo del pan. ¿Ahí? Eso fue mucho tiempo, ¿eh? Yo no siempre se quita un poco. ¿Ves ese color carmelitoso ahí? Sí, eso es Cari. Eso es Cari, ¿ves? Ay, qué feo. Ahora te lo voy a ver. Es un lugarcito nada más, ¿ves? Pero que Dios me cae bien. Ya te quité los maquillajes. Ya terminaron. Mira. ¡Ah! ¡Qué bonito! Hoy empezaron por esta. Después vamos a cambiar. Después de acá. Las de arriba. Acá. Y señores, tenía una carie por dentro del empaste. O sea que si nunca me quitaban ese empaste, jamás me iba a enterar. Y según podría perder la muela, ¿oyeron? Si no me atendía el empaste ese, porque verdaderamente si no lo sacas no te enteras. A mí ni me molestaba, ni me dolía. Tú sabes lo que sí, ahora que me doy cuenta, el otro día yo me desperté igual con un dolorcito de muela aquí. ¿En esa zona? No sé decirte si fue la de adelante o la de atrás, pero sí era un pequeño dolorcito de muela. Y dije, bueno, pero mínimo. Tomé un poco de agua y ya se me quitó. Pero, ay Dios mío, qué feo estaba eso. Ahí están esterilizando todo el área para el próximo paciente. Sí, lo que ahora es hora de almuerzo. ¿Puedo comer ya? ¿O tengo que Media esperar? hora, media horita. ¿Media hora? Sí. ¿Qué hora es más o menos? Son las 2:06. 2:06. Bueno, que llegamos a la Pero mierda, sí, lo que para llegamos a 20 casa, minutos más o que menos. hacemos el almuerzo. No, que se Mira qué prepara. bonito. A ver, ya, la cosa cambia. Mira, Fran, con sus botes estéticos, mira qué cosa más bonita. Ay, nada, señores, me voy con mi muela. Ahora si me río a carcajadas no me da pena. Porque ya tengo el empaste ese fuera. Ay, Dios mío. Vámonos a comer. Llegué a la casa y antes de entrar, pues bueno, pasé por una pescadería y me compré unas miniaturas de pescado. Y esto que ven acá es una croqueta de papa. Le puse un poquito de mayonesa y es lo que voy a almorzar ahora. Porque son como las 2:30 de la tarde. 2:30, quien dice 2:30 dice 3 menos cuarto.
Y el doctor me había dicho que esperara media hora para comer, así que en lo que yo me fui, vine caminando, fui a buscar las miniaturas, pues ya pasó más de media hora, entonces ya puedo comer. Tengo turno a las 4 con Silvia en la peluquería. Ay no, terrible. Pero primero voy a almorzar, que tengo tremenda hambre. Un giro dramático en los acontecimientos, o sea, si ven mi cara así, era porque estaba llorando. Y es que bueno, yo tengo cita, tenía cita a las 4 con Silvia en la peluquería y son las 4:23. Y fui a salir de la casa y la llave no abre. Ya lo intenté calmada, ya todo, pero la llave de acá, o sea, es la de la casa y no abre. La pasé terrible, señores, terrible. Pero bueno, ahora estoy aquí. Ya hablé con Silvia y me está esperando, me dijo que tranquila, que cuando lograra salir, que fuera, que ella me esperaba, pero lo que pasa es que Fran se fue a pelar y no sé qué ha pasado, porque esta llave es la mía y siempre abre la puerta. Y le doy para acá y tampoco. Y no puedo abrirla, tiene seguro. Y me dio un ataque ahí de pánico en un segundo que es fatal. Se lo juro, es fatal. Las personas que sufran de claustrofobia, terrible. Porque sí, yo puedo abrir la ventana, o sea, abrí el balcón y salí porque es una sensación terrible de estar encarcelado, de no poder salir. Y bueno, así que si me ven así la cara medio roja, es por eso mismo. Estoy esperando que venga Fran, ya lo llamé. Pero cuando me pasó todo esto, él estaba todavía por la mitad de la cabeza pelándose y me dijo que lo intentara despacio. Y bueno, no fue posible. Y ahora estoy esperándolo. Pero me cae muy mal llegar tarde a los lugares porque sé que es tiempo que esa persona va a emplear en mí y quizás ella tenga planes de otra cosa y estaba por el horario, no sé, mil cosas, pero ahora no puedo salir de la casa. No puedo. Pero bueno, ya voy a esperar a que venga Fran, que me dijo que ya venía. Mientras tanto voy a intentarlo. No quiero forzarlo mucho. No vaya a ser que se rompa la llave. Tengo hasta el coco ahí ya con su correa y todo que nos íbamos. Pero bueno, voy a esperar a Fran. No me queda de otra ya. Ya llegó Fran, señores. Todavía tengo los ojos rojos. Yo les conté a ellos lo que me pasó. Es que ella es claustrofóbica, Sí. y entonces a Claudia le dan esos ataques, caballero. Imagínense ustedes. Sí. Fíjate que ella me llamó, yo dije, bueno, ya se va para la peluquería. Y cuando me dijo, llorando, de que no podía abrir la puerta, me quedé así. Y ahora que va, la mitad de la cabeza estaba pelada, y yo no puedo salir así para la calle. Sí, bueno, yo hablé con Silvia y me está esperando, así que me voy. El Coqui no va a poder ir. ¿Cómo que no? No, machi, no, yo me lo iba a llevar si tú no estabas aquí para que no se quedara solito. Ah, bueno. Pero ahí te lo dejo. Es la llave esa que yo tenía, que no funciona, señores. Pero bueno, me voy. Chaito. Ahora cambiamos de cámara. Chao. Después de tantos intentos con el gallo. Se le pasa a la señora. Pero yo te juro que no sé qué le pasaba, porque yo solamente me el de grabar y no sé qué le pasó. Sí. En FMG ahí donde estoy con mentira de todo el chumería. El chisme. Y ahí había un informe que decía que hasta abril no abría. Sí. Ay, no, ya está. Mira cómo lo corta rápido. Ay, no me mientas. Ay, no. Pégalo, Tini. Ahora de mi día de hoy, patrocinada analítica. Mañana, Y ahora la pego. Ay, siento por todos lados.
Ya llegué. Ay, me puse aquí en el baño porque es el único lugar donde hay un espejo grande así que yo me puedo ver. Miren esto. Aunque bueno, yo se los enseñé ya en la peluquería. Pero lo que Silvia me había hecho era un progresivo, así se llama el tratamiento. Es como que para evitar el frizz, para nutrir el pelo. Por lo menos acá en Uruguay se llama así, progresivo. Si en tu país se llama de otra forma, déjamelo en los comentarios. Pero yo estoy encantada, señores. Lo que me ha crecido el pelo es impresionante. Yo empecé a cuidarme con Silvia, o sea, a atenderme con Silvia y yo tenía el pelo acá. Y ella me dijo que tenía que cortarme en luna creciente, nueva, no sé, era algo de las fases de la luna que según la fase te cortas el pelo y te crece más, te crece más rápido, te crece más fuerte, no te crece, cosas así de la luna que yo me vengo a enterar eso aquí, pero bueno, miren esto, miren hasta donde me da el pelo, a ver, me voy a ver así de espalda para que vean. Miren, o sea, tengo la cabeza recta, no les estoy mintiendo. Me pueden ver por el espejo, pero fíjate que aún así me paro en puntilla y me llega hasta aquí y los sanitos. No sé si ahí se puede ver bien. Miren esto. Que se ve distinto, hidratado, con brillo. Mira eso. Ay no, yo estoy súper feliz con el resultado. Se lo voy a mostrar de nuevo. Es que estoy corriendo el trípode para allá y para acá. Mírenlo ahí en el espejo. A ver si ahora sí se puede ver el largo. Creo que me pongo así. Ah, así. O sea, voy a poner la cabeza derecha. Ahí. Y me da por aquí. Ay, es que no sé cómo ponerme. Bueno, creo que así va a ser. En mi vida yo había tenido el pelo tan largo y también me recortó estos pelitos de acá. Yo le dije que me los recortara, entonces esto hace como un movimiento así al pelo. Siento que la luz a veces me da de frente en algunos momentos y se ve horrible, pero bueno, espero que puedan ver bien ahí. Ay no, encantada, encantada. En la descripción te voy a dejar el contacto por si eres de aquí, de Uruguay, y algún día andas por Maldonado y quieres atenderte con Silvia, pues bueno, te lo dejo ahí. Y quieres probar a ver si es verdad lo que yo te estoy diciendo, o sea, mi opinión, quieres comprobar a ver si la tuya es la misma. Igual, Silvia es tremenda persona, ella es un amor. Aparte, es Aries igual que yo. Oye, hablando de eso, mira yo en los canales que me meto aquí en el baño, si yo les estaba enseñando el pelo. Bueno, nada, eso. Que miren qué lindo. Ay, ahora cuando llamo a mi mamá, se lo voy a enseñar. Es más, voy a llamar a mi mamá y a mi abuela en este momento para enseñarles cómo me quedó el pelo. Qué diferente ahora cuando abro la boca. No se ve la cosa prieta esa ahí. Ella, horrible. Debo confesarles ahora que hablo de eso. A ver, voy a buscar un mejor lugar porque siento que la luz me está jugando una mala pasada. No me dolió absolutamente nada quitarme el empaste. Lo único que sí fue un poco incómodo es que te ponen como una lámina de aluminio como para dar el molde, porque mi muela estaba, óyeme, si a mí no me destapaban eso, yo iba a perder la muela. Yo tenía ese empaste, cuando me lo quita el doctor, que mira, tenía una carie. Obviamente no se veía porque estaba por debajo del empaste. Entonces me quitó la carie y me la selló, me le dio tratamiento ahí, la restauró y ahora, ¡queda bonita! Ay, poquito a poquito voy teniendo una sonrisa de lo más bonita. Ay, no, cuando yo me quite esto. Cuando yo me quite esto. Ay, chicos. Es que verdaderamente así en la cámara ustedes no van a notar tanto cuando yo me quite los brackets, porque son de cerámica. O sea, y ahí de lejitos ustedes no ven que yo tengo brackets, pero si me acerco se ve que sí. Entonces es una cosa ahí media loca. Pero yo les juro que yo siento que ya los brackets son parte de mí. Y yo veo las fotos mías antes de ponerme los brackets y veo mis dientes así, normales, y yo digo, ay,
esa no soy yo. Yo ya siento que los brackets forman parte de mi vida y que voy a estar así siempre y ya me voy a acostumbrar a estar con los brackets todo el tiempo. Pero bueno, no sé si les ha pasado, pero yo lo siento así, algo rarísimo. Buenas. Buena, que estaba dormida. Ah, ¿estabas durmiendo? Me había quedado, me tiré ahí porque me sentía frío y me quedé dormida. Yo nunca duermo a mediodía, me quedé dormida ahí. Y me asusté cuando sentí el teléfono, como le decía a la niña, ahora yo no. ¿Hay frío? Y entonces, yo siento, bueno, o sea, que soy un papel. Mira, te voy a enseñar una cosa. Buenas. ¿Cómo están todos? Mira, mira el pelo. ¿Qué te hiciste? ¿Te lo picaste? No, abuela, me hizo... Ay, que no ves bien, no ves bien ahí. Espera. ¿No lo ves? Sí. ¿Qué te hicieron? Me quitaron el empaste prieto de esta muela. ¿Ah? Entonces tienes, pero ahí tienes el hueco. No, abuela, me pusieron una amalgama transparente. Bueno, del color de la muela. Pero la última muela está prieta. Sí, porque me están quitando... me están restaurando las muelas para quitarme las cosas prieto, mira. Ah, a ver. Sí, la de adelante está cabrón. La parte de tengo invitados nunca se las dije, ¿eh? Miren a quién tengo por acá. Buenas. Natalie y Ali. Ali, ¿qué tú haces ahí? Lo único que espero que haga un poco más grande la porción que la última vez que vine. La última vez que vinimos con un hambre de allá de José Ignacio, llegué acá y era Ay, no. un postre que yo no sabía que llegué a casa a comerme un par de panchos que tenía allá porque no tenía Del un hambre que tenía. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, y yo inventé aquí un arrocito amarillo. Voy a hacer tipo un arroz imperial de Cuba, pero como no tengo pollo, y me da mucha pereza comprar pollo y poner a descongelar el pollo. Tenía carne de cerdo, así que en vez de pollo le voy a echar carne de cerdo. Al final es un arroz imperial a lo Claudia. Ellos, los que se lo van a comer son ellos. Ya ellos dirán si les gusta o no. Pero bueno, espero que quede bueno. Ya puse a hacer el arrocito amarillo, obviamente. El arroz imperial para los cubanos, o sea, el que se come en Cuba, es una capa de arroz amarillo, otra capa de pollo con puré o algo así, pero en este caso yo voy a hacer el cerdo, que ya lo tengo condimentado, otra capa de arroz y una capa por encima de mayonesa. Eso es lo que es el arroz imperial en Cuba, pero yo voy a hacer adaptaciones, así que vamos a ver cómo queda eso. Y van a ver cómo se lo voy a servir y todo. Por acá los tengo detrás de cámara, escuchando la cara de Ali. Lo único que quiero que sea abundante. Después lo otro, un cuento, ¿viste? Que por lo menos que llene el plato, no me dé, porque siempre que te queda rico me das así. No puedo vivir así. Ah, hostia, yo no vivo así. Dieta, Ali, se llama ¿Sí? dieta. ¿Te parece que yo estoy a dieta? Sí. Sí. Ven acá, que estás protestando. No. ¿Podemos arrancar? Dale. No, hace media hora tengo el plato en la mano. Porque te serví a ti primero. Sí, pero no me dejabas comer. Esta es la misma. No cambias más, ¿eh? Dijimos que el 24 íbamos a estar bien. Ali acaba de probar. Me tiene nerviosa. Probá de una vez. Está, pero prueba con mayonesa, con todo. Ah, que tengo que comer como tú quieres también. Sí, también. Bien. Hay para repetir, ¿no? Carne sí. O sea, hiciste justito de vuelta la comida. El arroz sí. Ah, bárbaro. Pero por lo menos hay más carne que arroz. No, está bárbaro. Cuando te queda rico, no hay para repetir nada. Y bueno, Ya. Otra ¿Qué? vez. te ayuda para que no engorde. Recomendación. Críticas. Está muy bien. Este es un arroz con carne de cerdo y mayonesa. Sí. ¿Así lo describes? Ah, pues bueno, está bueno. Claro. El arroz está buenísimo. La carne igual. Bien. Pero bueno, yo pensé que tú ibas a decir, no, esto es un arroz imperial. Claro. Bueno, yo lo hice en la formita, lo que pasa es que... Ah, Tiene- bueno, pipa, ya. No, tiene está bien, forma. macho, te quedó bien. La hice un iglú.
Tú lo ves así, Sí, porque esa es la idea. Está lindo porque tú lo ves así, no sabes de qué está relleno. Entonces está bueno. Bueno, más o menos por aquí estaba. Lo que ya el iglú de Nati ya no había presupuesto más para el hielo del iglú y quedó un poco ahí. Bueno, pero quedó. Mira Sí. la pinta de esto. Ay, Espectacular. ¿A que nunca habías comido arroz con mayonesa? No, sí, en realidad sí. Sí, acá en Uruguay se come así. Sí, hay gente que le pone queso, hay gente que le pone mayonesa. Sí, acá se come variado, sí. Yo le he comido con mayonesa. Ah, Pero bueno. no, esta preparación con cerdo, con... Esto no. Bueno, voy a comer que hay hambre en el ambiente y los hombres están viendo el fútbol. Ya todos se fueron, me acabo de bañar, miren esto. Tengo que desenredarme el pelo porque desde que llegué pues lo dejé así y con el aire y todas esas cosas se me enreda un poquito. Pero bueno, ya estoy lista para irme a dormir. Si se fijan, estoy con la misma pijama que empecé el video. O sea, este es mi juego de dormir. Ya estoy fresquita, estoy descansada. El día de hoy ha sido un poco intenso. Hubo de todo. Hubo gimnasio, hubo odontólogo, después ataques de pánico, luego peluquería, luego cena acá con Nati y Ali, que por cierto, si es primera vez que los ves, pues te digo que ellos son una familia que desde que nosotros llegamos lo conocimos y bueno, ya es como si fueran nuestros padres acá en Uruguay. Y bueno, se hicieron un canal de YouTube, así que en la descripción te voy a estar dejando su canal por si gustas ver qué contenido hacen o si quieres saber más de su vida y de las cosas, pues ahí te puedes enterar. El canal se llama Ali y Natalie, tal cual, con I de puntico. Bueno, yo le digo I de punto, no sé cómo le digas tú, la I normal. Espero que les haya gustado el vlogcito del día de hoy. Si fue así, no olviden regalarme su like, suscribirse al canal, que es súper importante y me ayuda muchísimo, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo video. También en la descripción te dejo todos los links directos a todas mis redes sociales, por Facebook, Instagram, TikTok. Ahí estoy yo metida subiéndoles videitos y contenido un poco diferente a estos de acá. Ya no doy más muelas, nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar hasta el final. Un besito inmenso, los quiero muchísimo. ¡Mua! Chao, chao. Voy a dormir que tengo mucho sueño.